Ya hemos hablado del papel de los medios de comunicación y de la prensa y de la responsabilidad que tienen en la crisis que vive el Perú. Cuando hubo el problema de la embajada de Japón, hubo un medio que traicionó al Perú y que es La República y que publicó que se estaba haciendo el túnel avisando a los terroristas que el Perú estaba a punto de librarse de ellos a través de un túnel. Esa es la traición de Mome y de la gente de La República, que es imperdonable. Ellos pusieron el túnel existe. Y ese es el papel rastrero que ha jugado siempre la República, ¿no? Siempre aliada de los enemigos del Perú y siempre parte de esa prensa vendida, de esa prensa arrastrada y traicionera. Hoy la portada de La República se suma a esa tendencia y vemos lo que ha hecho, y esa es una portada que debiera servir para las clases de periodismo porque es lo más bajo que se puede hacer. Vemos una portada dividida en dos que dice no dañen más al país, y por un lado pone al delincuente prófugo Juan Silva y por otro lado pone al Congreso, o sea, los pone al mismo nivel. Un Congreso elegido democráticamente y legítimamente. Pero además dice algo que es mentira y algo que es una maldad contra el país, algo que es una canallada. ¿Qué pone? El Congreso se erige como constituyente de facto, lo cual no es cierto. ¿Por qué? Porque la Constitución establece que el único que puede cambiarla, el único que la puede modificar es el Congreso de la República. Entonces, cuando ellos dicen que el Congreso se erige como constituyente de facto, están diciendo que el Congreso quiere cambiar en parte la Constitución, ya sea un artículo o 10 o 40, es facultad del Congreso establecida en la propia Constitución, ¿no? Y luego dicen que va a haber más legisladores y que se va a cambiar tal o cual artículo, lo cual ya pasa a ser secundario. La trampa, la mentira, el embuste, la canallada de la República está en el titular. ¿Por qué? Porque están trabajando para poner a la gente contra el Congreso, cosa que ya hicieron en la época de Lagarto Vizcarra, ¿no? Y la segunda parte de la canallada es dividir la página en dos con el titular que dice no dañen más al país, elecciones generales ya, porque quieren tumbarse al Congreso, ¿no? Y porque se lo quieren tumbar, lo ponen al mismo nivel de los delincuentes del Ejecutivo. Entonces hay que distinguir entre el Congreso, que está legítimamente trabajando en modificar algunos aspectos de la Constitución, que nos puede gustar o no, ¿no? La bicameralidad puede estar de acuerdo o no la gente, pero si el Congreso la pone, está en su facultad de hacerlo, ¿no? Y luego dicen, en el referéndum la gente votó en contra. La gente votó en contra, pero no entendió nada de lo que estaba votando, porque el Lagarto Vizcarra, con la complicidad precisamente de medios como La República, que recibían millones de soles, facturados, por cierto, en publicidad estatal, apoyaban el referéndum y las reformas políticas del Lagarto Vizcarra, que nos han llevado a la situación que estamos precisamente porque esas reformas destruyeron la institucionalidad en el Perú, y Vizcarra algún día pagará por lo que hizo con el Perú, y estamos como estamos gracias a eso. Entonces la gente votó en ese referéndum supuestamente contra la bicameralidad porque Vizcarra nos llevó a votar así. Por supuesto me excluyo, yo voté distinto, pero en fin. Ahora la República juega una vez contra el Perú, una vez más contra el Perú, con esta portada infame que pasará a la historia del periodismo inmundo que practica ese pasquín en el Perú. Ahí lo tenemos, el Congreso puesto a mitad de página como el que hace daño al Perú, igual que el prófugo delincuente Juan Silva. Ese es el papel de Mome y de ese pasquín llamado La República, que hace ya tantos años viene dañando a la democracia y dañando al Perú.